soy Alma. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Madre Patria en este lunes 29 de mayo. Hoy tengo un invitado muy especial a quien también le tengo mucho cariño y que además es resultado de TikTok. Este conocimiento y este reconocimiento, tengo aquí a Antonio Domínguez. Él es politólogo, es monitor legislativo y además es el creador de Comunicación Política México, que seguramente tú conoces esa cuenta en TikTok o en Instagram, que es súper buena y que te da un montón de datos y de información muy atinada de la política en el mundo y en México. Así que, Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Alma, por la invitación y por compartir un espacio en este grandioso podcast que has estado manejando todo este tiempo. Así que vamos a hablar un poquito de estos temas legislativos que nos ha tenido en estos últimos días. ¿Cómo nos ha tenido en estos últimos días? ¿Qué te parece si empezamos con la sección de Diccionario Parlamentario? Entonces, para eso te pediría, Antonio, que por favor nos pudieras ayudar a leer un poquito la definición de lo que es el bicameralismo. Va, que va, vamos a decir. Bicameralismo. Sistema de representación política en el poder legislativo que se apoya en la existencia de dos cámaras separadas e independientes. Para algunos autores, su finalidad es equilibrar la fuerza del Ejecutivo y del Congreso, moderar la aprobación precipitada de los asuntos parlamentarios por parte de los diputados o senadores y propiciar la atención de errores o carencias de la Cámara de origen, y en esta es más o menos su función. Perfectísimo. Entonces, es el sistema que tiene dos cámaras, ¿no? Una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, una Cámara de Representantes, una Cámara de Senadores, y esto es un poquito contrario a lo que viene siendo el sistema monocameral o unicameral, ¿no? Sí, claro. De hecho, el monocameral es un sistema parlamentario que tiene como parte de su estructura, como bien dice su nombre, una sola cámara legislativa que reside en el órgano legislativo propio. Esto, con sus funciones, son las representaciones legislativas, la fiscalización, los nombramientos, que en el sistema bicameral se reparte entre ambas cámaras. En estas nada más se enfoca en una sola. Aquí hacen todo el proceso. Exacto. Entonces, en resumidas cuentas, bebé de luz, el sistema bicameral como el que tenemos en México, como el que hay en Estados Unidos o como el que hay en España, es el que se divide el poder legislativo en dos, una cámara alta, una cámara baja. Y como te estaba diciendo, Antonio, pues el asunto el objetivo, el meollo de este sistema bicameral es que haya un mejor trabajo, un mejor control, una mejor división. Si uno se equivoca, los otros le digan, oye, te equivocaste. ¿No? Lo hiciste mal. No como lo que vemos, que aquí se plancha todo y que entonces se aprueba la eliminación del INSABI por el diputados y luego el Senado la aprueba también y no se dan cuenta de que lo que hicieron fue reducir los salarios de los trabajadores de la salud. Esto es el bicameralismo, y en el unicameralismo tenemos a países o ejemplos como China, como Costa Rica, como Croacia, como Cuba, como Dinamarca, como Ecuador, en donde solo tienen una cámara y entonces esas funciones se concentran, como los nombramientos, este tipo de cosas que de repente vemos aquí en México, que la Cámara de Diputados tiene esta función de presupuesto, de aprobar el presupuesto, y en el Senado la de nombramientos de relaciones exteriores. Eso en un unicameralismo, pues no. En el monocameral, no. Está todo concentrado en uno. El poder absoluto en una cámara. Entonces, aquí me gustaría, Antonio, tú que tienes una formación de politólogo, que tienes todo este conocimiento y expertise en la materia, me gustaría que le pudiéramos contar a nuestros bebés de luz un poquito cómo es que en realidad nosotros en México tenemos un sistema político muy basado, no quiero decir copiado, pero sí poquito, en lo que es el sistema de Estados Unidos. Fíjate que si vemos en la historia del sistema político mexicano, nos podemos ir como en 4 etapas o unas 3 etapas. Principalmente todo empieza en 1824 con la misma constitución de nosotros, que está inspirado... Ya cuando somos independientes. Sí, ya cuando somos independientes, está inspirada en el modelo de Estados Unidos y también con un poco de esta influencia francesa. Y aquí se basa en los sistemas presidenciales todo esto de tener el bicameralismo. La forma republicana. La forma republicana. Después de esto pasamos a lo que es 1857, que aquí termina el bicameralismo. Lo desintegran del Senado en el gobierno de Ignacio Comonfort, dejándolo así, una asamblea. Después de esto se vuelve a reinstaurar el bicameralismo en 1874
durante el gobierno del presidente Lerdo de Tejada. Ujú. Y finalmente a lo que tenemos hasta el día de hoy es la Constitución de 1917, Ujú. donde ya se establece en el artículo 50 constitucional el Congreso General dividido en dos cámaras, diputados y senadores, que una puede hacer sus funciones de cámara de origen y la otra, como hemos bien dicho, cámara revisora, o depende de dónde se crea la ley, una va a actuar como de cámara de origen y Esa la es la otra donde se crea la ley o donde es se discute, y exacto. ya la otra, la revisora, ¿no? Exacto. Y como dato así extra, en el artículo 73 están todas las facultades sí. del Congreso, qué hace cada una, qué le conviene o cuáles son sus atribuciones. El artículo más reformado. Así es. Ahora, para entender el origen del bicameralismo tenemos un poquito de historia, ¿no? Ujú, ujú. Porque esto está más basado en arte político y de buen gobierno, en lugar de que sea una idea funcionalista, porque en lugar de que todo esté concentrado en un mismo lugar, que dirían, bueno, ¿por qué él y nada más él? Y no hay una forma, como bien hemos dicho, de revisar, pues se crea este bicameralismo y tiene su origen en el siglo XIV con la organización del Parlamento inglés. Ay, el Parlamento, claro. El Parlamento inglés, que es un origen de muchas cosas, ¿no? Exactamente, y esto radica en la estratificación social, que quiere decir que depende de todas las sociedades o los tipos de gente se mezclan en uno solo y teniendo que allá se divide entre la Cámara de los Lores y Ujú, la Cámara de los Comunes. ujú. En cuanto a la Cámara de los Lores, le presentaba o se estaba representada por la aristocracia Ujú. y a la Cámara de los Comunes dejaban a la burguesía. Ujú. Desde ahí ya empezaba como este sistema bicameralismo. Claro que, a ver, ahí es como una transición en Europa, que teníamos a los monarcas, que este era el poder absoluto y era Dios, ¿no? El que nos estaba gobernando, el que estaba gobernando por allá. Y cuando fue avanzando justo la aristocracia y una clase política pues media, más alta, que empezaron también a exigir cosas, pues ahí fue cuando se empezaron a dar ciertas funciones a ellos, ¿no? Como el asunto de los impuestos, y ahí es todo lo que nos estás contando, ¿no? Sí, exacto. Y básicamente esto de ya se baja del bicameralismo, ya pasa a establecerse en los sistemas republicanos, Ujú. que es lo que conocemos actualmente, que la Cámara de Diputados, sea donde se maneje esto, le corresponde la representación democrática, plural y nacional. Es decir, Ujú. toda esta integración popular que Ujú, representa ujú. bien Populaire. Ajá, exacto. Y ya el Senado es los intereses de los estados propios soberanos del país. Así se deja. Que eso luego se les olvida a nuestros legisladores, ¿no? Y ahí andan diciendo, es que yo represento a la nación. Así de, no, señor senador, usted representa un estado. Exacto. Y teniendo así como un poquito de cultura general, en Latinoamérica, los países que todavía conservan o que conservan este bicameralismo es Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay, Perú, obviamente nosotros y Ujú. otros más. Es donde lo que más predomina actualmente el Ujú. bicameralismo. Y también dato curioso es que este bicameralismo, la segunda cámara puede ser dos tipos, una que es equilibrada y Ujú. otra que tenga como poderes limitados. Y sin embargo también hay un concepto que se le puede decir que una segunda cámara es totalmente poderosa, es cuando tiene este consentimiento para hacer leyes, es decir, que se necesita el visto bueno de una segunda cámara para que se crean leyes. Y se basa en tres países que manejan esto, que es Estados Unidos, el Bundestag de Alemania y Ujú. obviamente nosotros. Ujú. Donde si no hay el visto bueno de una segunda cámara y tenga que pasar otra vez con todo el proceso legislativo, como dice aquí en México, que es en dictámenes y luego ya se sube a pleno y se discute, nomás no avanza una ley o algo que tenga que establecerse. Sí, que a ver, por ejemplo, en México aquí tenemos un sistema, una iniciativa, se turna comisión, la comisión elabora un dictamen, ese dictamen lo tiene que aprobar la comisión, luego esa comisión lo pasa al pleno y el pleno que son todos los legisladores que están ahí presentes, pues ya discuten y aprueban o no el proyecto legislativo. Eso pasa en México, pero por ejemplo en Estados Unidos hubo una enmienda que ¿sabes cuánto tardó? La Ujú. última enmienda, que si mal no recuerdo es la 27ª enmienda, tardó 200 años en ser aprobada. O sea, por justo cómo funcionan todos estos mecanismos y cómo se ha ido como evolucionando el tema y cómo se pensaba en un asunto de controles. Y aquí yo veo que hemos perdido un poquito esa esencia porque no podemos dejar de hablar del legislativo sin mencionar, por ejemplo, el ejecutivo. Y lo que pasó en Estados Unidos es que el ejecutivo dura y duraba 4 años y el vicepresidente, la figura del vicepresidente
vicepresidente era elegida con o sea, el presidente era el que tenía más votos y el segundo con más votos se hacía el vicepresidente, que aquí en México también copiamos eso un poquito, pero pues ¿qué pasó? O sea, no, pues el vicepresidente pues buscaba un accidentito, Un un accidente tal accidentito. cual. Algo pasaba y se quedaba con el poder y dice, ahora soy yo. Así, la corona es mía, el Estado soy yo. El- O sea, sí, claro, ¿no? O sea, era ahí un asunto que pues cuando se tropicalizó, pues aquí en México dijimos, híjoles, esto como que no funciona, amigo. O sea, Si seguimos así, vamos a quedar con menos mexicanos. sí, amigas y rivales, wow, guaye, o sea, no, muy cañón. Incluso en Estados Unidos eso también, esa figura desapareció, pero, por ejemplo, nosotros tuvimos eso en 1824, en 1836. De hecho, creo que hasta en 1917 el texto original decía que el presidente duraba 4 años y creo que de ahí ya sacamos la figura del vicepresidente. Que otra cosa que también tienen en Estados Unidos y no teníamos nosotros también por nuestra historia es la onda de la reelección. En Estados Unidos, pues se puede reelegir por un periodo el presidente. En México, en 1933, dijimos, híjoles. Es suficiente. Y justo también por nuestra historia de, como que aquí hay gente a la que le gusta el poder y mantenerse en él, ¿no? Qué chistoso que hablamos de estos ayeres y hoy vemos también de una u otra forma gente que también con planes C nos dicen, vota todo. Voto masivo. Sí, voto masivo para mí, mi movimiento, que es algo que así como la historia, si no aprendemos de Es esa cíclica. historia, sí, claro, o sea, estamos condenados a repetirla. Este asunto como que se me hace muy interesante que podamos conocer la historia de cómo surge nuestro sistema político, nuestro sistema parlamentario. Yo te agradezco muchísimo, Antonio, que nos hagas este recuento. ¿Qué te parece si aquí hago una pequeña pausa y pasamos a la sección de, porque, a ver, el parlamentario, el sistema parlamentario, el parlamento, el Congreso, hace muchísimas funciones. La de representación, la de legislación, la de fiscalización, la de control del Ejecutivo, que ya dije, te la voy a estar mencionando mucho, bebé, porque creo que esta se nos pasa demasiado de que el poder legislativo de verdad tiene que ser un contrapeso y un vigilante de lo que hace el titular del Ejecutivo, no una oficina de oficialía de partes, ni una aplanadora, ni una planchaduría de los caprichos o los deseos que tiene el presidente, el titular del Ejecutivo. Y entre las muchas cosas que hace el Congreso también es que organiza eventos y organiza actividades y organiza acciones para que la ciudadanía pueda disfrutarlas en esos recintos que de verdad son de la gente. O sea, son aunque nos pidan, no nos dejen pasar, aunque vayamos con nuestras marchas y ahí nos pongan bloqueos, es que esos recintos son tuyos, bebé. Así que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se organizan distintos eventos y entonces tenemos la legiscultura. Así que no sé si, Antonio, tú nos podrías hablar de unos eventitos que creo que ya están programados para el mes de junio y que así los brillo escuchas y los bebé escuchas puedan irse agendando estas fechas que les interesen para sus actividades recreativas y culturales. Claro, fíjate, en la Cámara de Diputados hay un congreso que se va a hacer en los últimos días de junio, del 26 al 30, que es el segundo encuentro de estoicismo. Oh. Y está basado en esto de el humanismo mexicano. Y Y todo al es- presidente le gusta. Claro. Y básicamente el evento dice que fuera de eso, de este humanismo que también maneja el presidente, no lo... ¿Y el obvia- pan? y, Y el claro, pan. no lo van a manejar por ahí, sino es totalmente neutral, todo desde la vista histórico, político, cultural, todo esto lo van a manejar en este segundo encuentro que se va a realizar en la Cámara de Diputados, te digo, del 26 al 30 de junio. Es totalmente gratis, cualquier persona, digamos, ajena al legislativo, que Ujú. no trabajan ahí, puede acceder, nada más se presenta en la puerta 1 de la Cámara de Diputados y dices, yo vengo al Congreso del segundo encuentro de estoicismo mexicano, que se llama Humanismos, y la entrada es completamente gratis, te registras, pasas el control y bienvenido. Ese es un evento. También hay un taller por ahí de poesía, Oh. como este de rap, que empieza el próximo 7 de junio. ¿De rap? De rap. ¡Órale! es un A Monreal taller- le gusta. Anótese. Es un taller de poesía, pero lo van a enfocar al rap y Oh. empieza el 7 de junio y se va a estar repitiendo cada semana 2 días. Todo lo que dure junio. Igual la entrada es gratuita y lo maneja la sección cultural de la Cámara de Diputados. Todos estos espacios que se están abriendo son hasta ahorita los eventos que más grandes o los más importantes que se van a manejar ahorita en junio. Oye, qué padre. Yo creo que deberíamos hacer un TikTok de eso para que la gente vaya y se involucre, porque yo sí he visto a mucha gente, y sobre todo jóvenes, ¿no? Como muy involucrados en el rap. Además de que yo creo que tengo capacidades porque hablo muy rápido. Claro Yo que lo sí. podría aprovechar quizás.
Pues bueno, muchísimas gracias por este espacio de la legiscultura, Es cultura. Antonio. Y ahí, bebé de luz, si tú, el rap, el estoicismo, el humanismo es lo tuyo, ya sabes, la Cámara de Diputados tiene espacios para ti el mes de junio. Te lo vamos a estar recordando, pero pues para que te lo puedas ir anotando. Y ahora sí, ¿qué te parece si regresamos un poquito y vamos de lleno a todo lo que estuvo pasando esta semana que se fue y proyectándonos a lo que viene, lo que va a ser, que estuvo wow? O sea, yo creo que por ahí, ahorita que estamos hablando de cómo en México, pues, imitamos muchísimo de Estados Unidos, de su sistema político. Es más, en Estados Unidos hay una Supreme Court y cuando tú lo traduces, debería de ser Corte Suprema, Corte pero Suprema. aquí o sea, tan literal fue la copiadera que tenemos una Suprema Corte, ¿no? Así Entonces, es. ese también dato cultural a mí se me hace como súper impresionante de, ay, ¿a ¡Qué qué? original! Qué original fuimos, ¿no? Pero este asunto que nos ata tanto a Estados Unidos, lo queramos o no, incluso económicamente, es que políticamente estamos viendo unas cosas, Antonio. Por ejemplo, vimos ahorita ya un asunto cantado del presidente, que a ver, una cosa es lo que vemos del presidente diciendo, por ejemplo, llamando a la comunidad hispana a no votar por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, porque dice que pues tiene políticas antimigratorias, que pues es un conservador y que, o sea, el presidente que habla de no injerencias, que es nuestro presidente de México, llamando a la comunidad hispana de Estados Unidos a no votar por un personaje que a él le desagrada, porque además es que Ron DeSantis también pues, lanzó el asunto de hay que cerrar la frontera al fentanilo, porque sigue insistiendo Estados Unidos en que México pues es por donde pasa, y México dice, no, mi ciela, yo no soy, y además todavía se voltea el presidente y dice, a ver, no es México, es Asia, son los asiáticos, y ya lo sabe todo el mundo, pero no lo quiere aceptar, es así como de, a ver, señor presidente, es que no, a ver. Ubíquese, por favor. Yo me imagino al canciller Marcelo Ebrard diciendo, Ay, no. Otra vez. ay, sí, voy a tener que enmendar esto, ¿no? Y estuvimos viendo un poquito esto. ¿Tú cómo lo sentiste, estos mensajes del presidente de a no votar? Es que fíjate que, como bien dices, quien se queja de estos comentarios de injerencia los vuelve a hacer, ¿no? Ujú. Entonces es como de, sí hay algo que se llama el derecho de injerencia y este derecho de injerencia es una doctrina que defiende el derecho de estados a olvidar de intervenir sobre otro estado por violaciones graves y o masivas de los derechos humanos, pero con el objetivo para dar asistencia humanitaria. Yo creo que esto no es dar asistencia humanitaria No. para nada y no te podrías apelar en este derecho de injerencia que está en el propio derecho internacional. Claro, o sea, porque por un lado está diciendo esto, ¿no? No voten ni Estados Unidos, son unos injerencistas y van y llevan la guerra a otros países. Y por otro lado, nos está diciendo, ay, por cierto, hablé con el presidente Biden sobre un asunto de dar visas de trabajo a los migrantes centroamericanos por un año para que trabajen en obras públicas como el Tren Maya, Dos Bocas, el corredor interoceánico, pero es que es algo que México necesita. No es que vayamos a afectar el empleo de los mexicanos, no es que Para nada. no, o sea, a ver, y por un lado está diciendo eso, pero por un lado está haciendo estos programas para frenar la migración centroamericana hacia Estados Unidos, que es lo que quiere Estados Unidos y para lo que por ahí también el presidente siempre dice, ay no, es que el gobierno de Estados Unidos le da dinero a las organizaciones de sociedad civil para atacarme, pero no dice el presidente que Estados Unidos le da dinero también para este tipo de programas, que justo haya una contención humana, ya no hablemos de un muro físico, sino que haya una barrera humana que le impida a los centroamericanos cruzar hacia Estados Unidos. A mí, este asunto de incongruencias que nos caemos en otra incongruencia que es el presidente celebrando que ya lo declararon persona non grata en En Perú. Perú, claro. ¿What? Sí, a mí qué orgullo que me declaren persona non grata. Al fin no pensaba visitar Perú pronto. Así, o sea, poquito le faltó para decir fuchicaca. O sea, ¿qué onda, no? Es como, a ver, eres el presidente de una nación, eres el representante máximo, o sea, ¿cómo es que te puedes comprar estos pleitos con un país que tú pides que no haya injerencia sobre el tuyo, pero tú vas y no le quieres dar la presidencia de un espacio institucional a ese país que le corresponde porque dices que viola
viola derechos humanos. Ah, pero no dices nada de Honduras, no dices nada de Ecuador. ¿Por qué? ¿Qué conveniencia hay ahí, no? Sí, y todo este pleito de AMLO con Perú se surge desde que, como bien dices, no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico que le toca o le corresponde en este periodo a Perú. Y AMLO califica a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como usurpadora del poder. Y todo esto debido desde que Pedro Castillo, el expresidente, está preso desde el diciembre pasado. Entonces le dice, no, a ti no te corresponde la presidencia porque eres una usurpadora, porque violas derechos humanos, como no tienes el visto bueno, vamos. Entonces yo no te lo voy a dar, se lo puedo dar a Petro, se lo puedo dar a otro presidente, pero a ti no. Es como de, me niego a entregártela. Y recordemos que este pasado jueves 25, como bien dices, Perú declara a AMLO persona non grata y las votaciones estuvieron curiosas. Fueron 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. Y para esto el presidente hizo un comentario así de, agradezco a los legisladores que votaron en contra de que se me declara persona non grata, palabras más, palabras menos, hasta un poquito más rápido, porque él no habla así de rápido como nosotros. Es un suplicio escucharlo en las mañaneras, yo lo sé. Sí, Ay, tú sí. lo sabías, amigo. Yo lo sabía, a mí me tocaba ver las mañaneras todos los días, eran unas 3 horas que tú sentías que eran 6. Era horrible, era horrible. Pero además, o sea, yo que las estoy viendo, el adoctrinamiento, o sea, este asunto de los mensajes repetitivos y repetitivos y los mensajes de odio y de ataques al Poder Judicial, a mí me parecen abrumantes, o sea, abrumadores. Es como, señor, ¿por qué? Te cansa, porque fíjate, para la gente que también se dedica a monitorear todas las mañaneras, los reporteros que van en vivo, los que lo siguen en medios, o los que lo monitoreamos de una cierta forma en cualquier canal, llega un punto en el que te aprendes las frases y te Claro. aprendes también en qué momento lo va a decir. ¿Y Lore de Mola? Y lo Claudio de X González. y los conservadores, y Felipe Calderón. León, Y sí. Calderón ha de estar en otro lado de vacaciones o algo, y el presidente lo está recordando más que con un ex bien ardido, ¿no? Ujú, Pero sí, o sea, todo este adoctrinamiento, la misma repetición, todo viene como en un manual. ujú. Es como los 11 mandamientos que tenía el propagandista de Alemania, Sí, de, sí, de Hitler. ahí. Sí, digámoslo, creo que eso no nos lo va a censurar Spotify. Espero que no. Y ahorita, censurado. Censurado, sí. Entonces, sí, De toda... esto de que repite una mentira Y hasta se que se hará. vuelva verdad, Y es lo ¿no? mismo que él se queja también en las mismas Sí. mañaneras. Y es como de, me estás diciendo exactamente lo mismo, pero obviamente yo sé que lo estás aplicando de tu lado. Ujú. Y sí, llega un punto en el que tú mismo ya sabes cuándo va a decir ciertas palabras, cómo lo va a decir, a quién le va a tirar. O, por ejemplo, en alguna semana vemos estos sucesos y dices, híjole, el lunes que viene la mañanera va a Sí. estar, la conferencia matutina del presidente va a estar, va a tocar este tema y ya todos los medios, todos los periodistas están así con los pelos de punta a ver en qué momento habla de esto. O esto es lo más importante que se va a manejar en ese día, en esa conferencia. Pero sí, es cansado física y mentalmente cubrir las mañaneras. Sí es cansado estar ahí sentado, los que van presencial a Palacio Nacional. Ay. Yo con una sola vez que fui presencial tuve. Es horrible porque si bien la mañanera empieza a las 7, empiezan a citar a los periodistas a eso de las 6 de la mañana. Sí. Y aún así tienes que estar sentado, no son nada cómodas esas sillas y lo que se tarda en hablar. Y ahí, obviamente, como es en vivo, no le puedes poner el 2x2 de velocidad de YouTube al presidente. Claro. Es horrible. Sí, sí, sí. Entonces es muy, muy cansado. Es muy cansado. Y ahí en una de esas mañaneras, el jueves, fue cuando nos dijo lo de qué bueno, ¿no? Que Perú. Y si a mí me dieran un premio los de Perú, yo lo rechazaría. Es así de señor. Solo le dieron el premio al tirano del año. O sea, Y ¿no? eso es demasiado. No, sí estuvo. Esos mensajes como de que a mí se me hacen, más allá de que estemos a favor o en contra de él, creo que no son mensajes dignos de un mandatario, de un líder de un país, y que eso es lo que deberíamos también de exigirle a él, que esté a la altura del cargo, que no se puede estar burlando de, ay, Lili Telles, aguanta, el pueblo se levanta, ¿no? Así de, "Pues, Lili, que no te saquen de la carrera porque tú me quieres meter a la cárcel. Como si no supiéramos que si el PAN pusiera a Lili Telles, perdería y Morena obviamente ganaría por más en automático las elecciones en 2024. Claro, porque aunque existimos personas que no estamos a favor del proyecto de Morena, también es que no buscamos un proyecto nada más porque sí, queremos un buen proyecto. Y creo que la senadora, hoy, por lo menos para mí, no representa un proyecto de nación en el que muchas personas nos podamos ver representadas. Y está tomando una postura que a mí se me hace muy interesante, como muy, muy honesta y muy, a ver, yo estoy en contra de esto. Yo estoy en contra de que maten bebés. Yo estoy en contra del derecho a decidir de las mujeres. Yo sí soy conservadora. Yo sí soy de derecha. Y yo sí creo en el asunto privado. Y creo que ella está tomando una postura como en un asunto como radical, como de raíz, de ir muy clara con eso, que es todo lo contrario a lo que dice el presidente. Pero no sé si sea lo que necesitemos como nación.
Pero mira, lo que sí le podemos como agradecer es que sea firme en sus convicciones. Igual como AMLO lo fue en algún momento y cualquier político lo puede tener. Es como de, yo creo en esto y lo defiendo. Ya que sus argumentos sean válidos o no tengan buenas fuentes donde se pueda sostener esa parte. Pero sí un diputado o un legislador, un gobernador o candidato que tenga esa forma de sostener lo que cree firmemente y que no se doble, como dicen, o que empiecen a declinar así, ay, no, mejor ya no, o esto no me conviene, tampoco es propio de un buen político. Pues sí, eso también fue algo que pasó en la mañanera, que el presidente, pues, le dijo al PAN: "No la saquen de la contienda, Lili", porque ya hay grupos que sí están queriendo sacar de la contienda, de la carrera presidencial a Lili Telles por ciertos mensajes, incluso que ha hecho en contra de sus propios compañeros de partido, como Santiago Krill. Y eso hay gente que dice: "Pues no, pues si lo que queremos es sumar, pues no queremos a alguien que divida". Entonces ahí AMLO se estuvo burlando. Y ese tipo de cosas de, ¿cómo es que el presidente del país se Marca la burla? agenda. Sí, marca la agenda y se burla. Y hace comentarios violentos, y hace comentarios misóginos, y hace comentarios que no están a la altura de él. Que cuando él era un candidato, creo que Era su mejor papel sí. ser el candidato, pero una vez que ya cuando tienen el poder, que lo ejercen, mejor dicho, porque el poder nunca se obtiene, cambia completamente y es como, es que el poder corrompe. No, el poder no corrompe. Te enseña realmente la naturaleza de las personas una vez que lo tienen. Qué gran comentario, Antonio. Que a ver, entonces vamos a dar un saltito aquí porque ¿qué es lo que nos ha mostrado el presidente al utilizar las mañaneras como espacio para llamar a la gente a votar en los procesos electorales por su movimiento? O sea, él dice, si quieres que regrese la corrupción, pues ya sabes qué votar, pero si prefieres que siga la transformación, si quieres que siga ayudando las ayudas a los viejitos, que por cierto, el presidente ya nos hizo su declaración patrimonial y ya nos dijo que él ya cobra su pensión de adulto mayor, ¿eh? Para los chicles de su hijo ahí en Gran Bretaña, yo creo que sí Sí le está bien, alcanza. sí le alcanzan. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esto el presidente haciendo llamados para votar? Que es algo que además que habíamos visto en el PRI de los 60s, los 70s, y desde entonces no lo No lo habíamos habíamos visto visto. porque justo por personas como él, el INE y la autoridad electoral como el Tribunal Electoral pues han encargado de ponerle frenos a estos asuntos de querer otra vez el control absoluto sobre un país cuando lo que somos una democracia, ¿no? Por eso yo digo que yo no comulgo con muchas cosas de Lili Telles, pero yo entiendo que ella representa como a cierta parte de la población que también tiene derecho a ser representada. Claro. Antes la alma de hace unos años te hubiera dicho, no, eso no, pero hoy dice, sí, todos tenemos espacio en la mesa y tenemos derecho a estar sentados en esa mesa. Cuando el presidente se muestra así con este plan en las mañaneras, lo que te habíamos comentado, Otillo Bebé de Luz, en el episodio pasado, es que la comisión de quejas del INE había dicho, pues si el 2024 está hasta allá. O sea, ahorita Falta sí, mucho. o sea, el presidente no está violando nada, no pasa nada, todo está bien, pero esta semana que se fue Bebé, lo que vimos fueron sentencias del Tribunal Electoral y de la Comisión de Quejas del INE diciendo que estos llamados del presidente sí vulneran la equidad electoral. Y entonces están advirtiendo sobre proselitismo, o sea, sobre una campaña, un llamado del presidente a apoyar políticamente su propio proyecto. Y entonces ahí el tribunal a puerta cerrada, eso sí ya no lo vimos. La verdad es que sí era una reunión que necesitaba estar a puerta cerrada para que todos los magistrados y las magistradas pudieran expresarse libremente sobre el proyecto que presentó Yanino Tálora, en donde decía que pues sí, que el presidente no estaba haciendo bien al mandar a llamar a votar por su proyecto llamado con el plan C o como le diga. Y a mí creo que pues, o sea, por cómo vemos. Por cómo vemos el asunto en México de que pues sí hay una persecución política, o sea, lo vemos en las mañaneras, cuando el presidente saca, y este fue el que liberó a García Luna, y este fue el que las cuentas de no sé quién, y este es o sea, sí hay persecución política por parte del presidente, y la gente que lo apoya, que sí es mucha, pues o sea, es lo que vimos con la ministra Norma Piña. ¿Cómo es que hay una manifestación orquestada por el gobernador de Veracruz, en donde Veracruz está en llamas, la gente se le muere todos los días, el narco está todo lo que da? Y de repente viene aquí a hacer una protesta contra la ministra Norma Piña y trae ataúdes. O sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Tú cómo lo viste? Es como si fuera actos de campaña o de esos ridículos como veíamos en las campañas de 2021, donde salían en ataúdes los legisladores, los candidatos, y decías, bueno, ¿de qué se trata? Esto todo es un chiste, sabemos que se puede utilizar el ocio en las campañas y burlarse, pero esto de la protesta del gobernador de Veracruz, Cuitlao García, el pasado sábado 20, como que
va más allá de eso, porque esta misma protesta que fue enfrente de la propia sede del Poder Judicial, ahí en el centro histórico, Muy cerquita del presidente. sí, claro, es como a una cuadra Ujú. básicamente, pues incita a estos discursos de odio, la misma apología a la muerte, porque si bien además de traer los ataúdes, cada ataúd traía el nombre de un ministro y Ay, algunos sí. hasta la imagen propia. Ay, sí. Y amenazaba así como de cuídate o algo te va a pasar. Entonces es como de, ¿por qué a ellos no les hacen nada? Si bien el presidente luego se queja cuando, digamos, de la misma posición hacen comentarios similares, obviamente no van a estar cargando ataúdes por todos lados, Ujú. se queja, pero cuando son gente de su propio movimiento que están de su lado, de su parte, como dice, no pasa nada. Ay, Ustedes hacen libre lo mismo. manifestación, Libre sí. manifestación de las Los ideas. conservadores eran peores. Ajá, es como de, ¿por qué? ¿No? Y además, en esa misma manifestación, no nada más fue como de, pues vengo a hacer desmadre frente de la sede del Poder Judicial, sino que también hubo ataques a la prensa. O sea, los mismos reporteros que están haciendo su trabajo de ir a cubrir estos eventos para que nosotros tengamos el chisme y la demás gente esté enterada, también era como de por qué atacas a los medios. ¿Quieres que se sepa de tu manifestación? Déjalos trabajar. Y principalmente se atacó a un reportero de Radio Fórmula físicamente y a su camarógrafo y es como de, ¿y yo por qué? Mi trabajo... Esa no me enteré. ¿Cómo Sí, estuvo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? sí, fue durante la manifestación, va todo el contingente cargando los ataúdes. Un periodista de Radio Fórmula, que no tengo ahorita su nombre, sí fue atacado así a empujones o a golpes, así como de no estés grabando, no estés tomando aspectos, y era como de, ¿y por qué no? Está el derecho a informar, a comunicar, y pues cada quien está haciendo su trabajo. ¿Tú te manifiestas? Correcto. La prensa se dedica a informar, a grabar, a tener todos los aspectos de tu Ujú. manifestación. Pues hacen su chamba. Cada quien está haciendo su trabajo. Y si lo mismo que quieres que tu manifestación se divulgue, se viralice, pues déjalos trabajar. Claro. Claro, los que trabajan en medios y que son periodistas, pues se tienen que meter, que busca la mejor toma, que si no el otro medio te gana la mejor toma, el ángulo, o la entrevista o las declaraciones que grabes por ahí. Es su trabajo también, pero de eso ya de agredir a la prensa sobrepasa estos límites. Pero también en qué cabeza cabe que un gobernador viene hasta la capital y viene a hacer un discurso así de... Pero no cualquier gobernador, o sea, un gobernador que tiene un caos en su estado. Claro. Veracruz no es, perdóname, pero Veracruz no es el Edén. O sea, no. Ay, Dios. No sé. No, o sea, sí, no, está muy cañón esto que vimos la semana pasada, pero en contrarrespuesta, el domingo 28 de mayo hubo una manifestación justo a favor de la ministra Norma Piña, que convocaron también sociedad civil, distintos grupos que apoyan el Poder Judicial y que están ahí como muy a favor y respaldando las decisiones que está tomando esta corte que vemos muy distinta a la que tuvo Arturo Saldívar. Claro, y ahorita sí ha tenido un papel fundamental porque estamos viendo acciones que cuando lo presidía Arturo Saldívar no iban a suceder, como estos revés al plan Al plan B. al plan B. Y de hecho, de esta marcha pro Piña que fue del pasado domingo 28, se está organizada o se organizó más bien por los chalecos amarillos que están llamando o llamaron a este evento desde el Monumento de la Revolución hasta el Zócalo. Pero hasta estos días ningún partido político se No. sumó ni levantó la voz, nada. Es como de, tal vez nosotros hicimos la marcha en favor del INE, pero ya de esto no nos metemos o están como valorando la situación. Es que yo creo que sí, el asunto que vimos de los mensajes de Norma Piña, hola, soy Norma Piña, al senador Armenta. Qué Sí, creíble, senador. sí, no, sí fueron, o sea, muy tristes. Creo que sí hubo ahí una pérdida de cierta legitimidad de Norma Piña, de la ministra, como referente del Poder Judicial, pues es la máxima autoridad del Poder Judicial, ¿no? Ya tú lo sabes también, bebé de luz. Así como está el presidente, también está al mismo nivel Norma Piña. Sí vimos unos asuntos ahí como medio tristes, pero bueno, hay una respuesta también de la ciudadanía de apoyo al Poder Judicial, que ahorita también el Poder Judicial anda, o sea, porque anda ahí entre ojo y ojo del presidente como siempre, pero anda especialmente entre ojo y ojo del presidente porque hubo una decisión de un amparo que le otorgó el Poder Judicial a la empresa Philip Morris para la venta de vapeadores, porque tú recordarás, bebé de luz, que el presidente pues con unos decretazos, porque le encanta gobernar con decretazos, porque eso es la democracia y la construcción de No me consensos. gusta, no es lo mío. No es lo de él, no, él, porque es que, a
a mí se me hace muy chistoso estos líderes que creen que ya que por su bella carita, por ser la figura que son, ya todos les debemos pleitesía y que todo lo que ellos dicen está bien. El presidente, pues había prohibido los vapeadores, pero pues ya las empresas empezaron a decir esto no, pues no es muy constitucional, ¿no? Y pues sí, el Poder Judicial otorgó un amparo y ya dijo el presidente que va a impugnar ese amparo porque pues los vapeadores dañan a la salud. No lo hace porque su hijo está ahí pegado al vapeador. No, lo hace por tu salud, bebé. Claro, sobre todo por mi salud. Cuando hay otras cosas que más afectan a mi salud, como la contaminación que tenemos aquí en la Ciudad de México, Claro, no es como manches. de, Dios, Nuestra carita, es lo que menos me hace daño el vapeador. Y yo no lo consumo, y aunque esté alguien a mi lado, es igual que el tabaco, pues hace más daño a la persona que no lo consume regularmente. Ujú, ujú. Dios, ¿por qué? Sí, bueno, pues entonces ahí estamos así viendo este asunto que los ataques de, además, que enfrenta el Poder Judicial ya no solo vienen del Ejecutivo. O sea, semana con semana, vemos también otra vez esta semana que se fue, la Comisión Permanente le dio un nombre horrible a la discusión de la agenda política justo contra el Poder Judicial y se volvió a subir Armenta a decir, yo ya perdoné a Norma Piña por esos mensajes. Así de, qué bueno, Mm, senador Armenta, por su gran corazón. Ese gran corazón debió de haberlo utilizado para no correr a la gente como la corrió y para no gritarles como les gritan en los pasillos y como nos damos cuenta que maltrata a ciertas personas, porque esto es un chisme a gritos en el Senado. Todo se sabe en el legislativo. No sabes cómo te enteras de ciertas cosas y de repente la persona que menos creerías ya se enteró. Sí, Aquí todo se entera. sí, no, entonces, pues cuando la gente está llorando en los pasillos, pues Por es un ejemplo, poquito más fácil enterarse. Esta permanente lo que vimos fue, pues, otra vez ataques al Poder Judicial y vimos a un personaje muy particular que se llama Alejandro Robles. Él es diputado de Morena, pero hace unos ayeres era un diputado del PRD. PRD. Un operador de alguien, de una figura que en la Ciudad de México es muy conocida, se llama Mauricio Toledo, le decían el tomate. Él ahorita está, digamos, en Chile. ¿De vacaciones? No es porque aquí pise México y lo detengan. Para No. nada. No tiene nada que ver con eso, pero está Mauricio Toledo ahí. Alejandro Robles era un operador de Mauricio Toledo en Coyoacán, perredista, que además tuvo que huir a Canadá porque lo acusaron de robo, lo estuvieron persiguiendo de robo y en 2019 el Poder Judicial, Lo salvó. sí, ahora sí que le dio el perdón para que el diputado pues pudiera estar tranquilo de que nadie lo estaba persiguiendo, ya pudo regresar él muy, muy, muy tranquilo. Y ahorita se sube a atacar al Poder Le Judicial. crimina a Mancera que durante su gobierno esto. Y luego el senador Mancera fue como de, permítame recordarle quién era usted, como bien dices, de Ajá, quién era operador. Así ajá. que, y ese mismo Poder Judicial que usted acusa, que ahorita está en contra, que usted lo quiere obradorizar, Ujú. es el mismo que le salvó su pellejo. Así que aguas, porque aquí todo se sabe y todo, como buenos, digamos, abogados, te lo van a sacar en algún momento, todo lo que hiciste. Así que si tú no estás como orgulloso de lo que dices y haces y lo podrías poner en un espectacular que digas, esta es una obra mía, no lo hagas. No lo hagas. Sí, o sea, a mí, justo esto que dices, como que se subió el diputado Alejandro Robles a decir, vamos a obradorizar el Poder Judicial, no sé qué entendemos por obradorizar, ¿no? O sea, porque hoy lo que vemos en este gobierno de Obrador es más corrupción, menos transparencia, más autoritarismo. ¿Qué es obradorizar el Poder Judicial? Monopolizar todo. Uf. Sé, como una dictadura tal vez o algo todavía mucho más cerrado. Sí, la verdad es que muy lamentables esas declaraciones del diputado y como bien dices, Mancera le dijo, pues aquí yo le recuerdo quién es usted y de dónde viene. Porque, y creo que este es un asunto, Antonio, y tú como politólogo, no sé cómo lo veas, yo lo he dicho en muchos espacios y también lo he dicho aquí en el programa, es que yo veo que los partidos políticos, a ver, lo estamos viendo en el Estado de México, lo estamos viendo en Coahuila. ¿Cuáles son las opciones que le dan los partidos políticos a la ciudadanía? Son las mismas de siempre. O sea, ya vimos a una Delfina que ya compitió por la gubernatura, a la que el Tribunal Electoral le dio una sentencia por el asunto de los moches. Vemos a una Ale del Moral que viene de un partido que gobernó no sé cuántas décadas Más de 90 años va por ahí. en el Estado de México y que hoy promete 10 trenes, 5 o sea, Universidades. ¿y por qué no tantos años atrás no lo hizo el PRI, no? No sé, y luego también vemos en estas campañas, pues, medio metro, ¿no? Que hasta eso se disputan los partidos. Claro, y hablando de esto del mediometro, es como de cada mediometro asistió a un evento de cada candidata. Estaba mediometro con Alejandra del Moral y mediometro
2 con Delfina. Y era como de cómo identificar quién es el bueno y quién es el malo. Yo la única diferencia que he encontrado entre los dos personajes es que uno tiene brackets y el otro no. Porque son distintos, obvio, pero tú los ves y si no observas, dices, es el mismo cuate. Mismo tamaño, misma vestimenta, mismos pasos de baile, carisma no lo sé, pero lo más significativo es que uno tiene brackets y el otro no. Pero también esto es propio de las campañas de tener el ocio, de invitar personajes, de hacer todo este show, porque pues también la gente no siempre va a tener este nivel de preparación para entender todos los conocimientos para que puedan entender que los discursos, que cómo se viste, que la imagen, que la oratoria, que el lenguaje de comunicación, verbal y no verbal. Todo esto pues pasa sin son ni ton para gente que no está preparada en esto. Y entonces alguien se fija más como en las propuestas o simplemente lo que más se ve es la campaña negra. Los ataques en los debates, que tú estás leyendo mucho, que tú no lees nada, que muestras las gráficas que la gente no sabe ni qué es, pero pues las muestras. El chiste es mostrar. Todo esto es un show que si bien siempre se basa en las campañas, es algo normal, que todo el mundo sabemos qué va a pasar, cómo se van a estar manejando y ya estamos a unos cuantos días de la elección en el Estado de México y de Coahuila y justamente a tantos poquitos días estamos viendo esta declinación del Partido Verde por Guadiana en Coahuila y el candidato Lenin dicen yo no me deslindo o Yo no voy a claudicar. yo no voy a claudicar. Es que, a ver, vemos esto que tienen los partidos en el Estado de México y luego nos vamos a Coahuila. Y este asunto que también te lo contó Oti Bebé de Luz en el episodio pasado, que Mario Delgado le había dicho al PT y al Verde, a ver, porque el PT y el Verde no se fueron en alianza con Morena en Coahuila. Así es. Porque Guadiana está solito con Morena. Entonces Mario Delgado les dijo, pues a ver, Verde y PT, el 2024 todo se va a centrar a ver si ustedes declinan por nuestro candidato en Coahuila. De eso depende. Y el PT como que con Ricardo Mejía, que por cierto también a Ricardo Mejía le tocó en la mañanera cuando el presidente dijo, yo no quiero que Ricardo Mejía use mi imagen. Yo no tengo ninguna relación con él. El después de tanto... ex subsecretario de Seguridad. Y además de aparecer seguido los días martes en las mañaneras, que siempre lo veíamos ahí, estaba al lado, siempre iba, y ahora me dices que no lo conoces. Que no Ni tienes Judas ninguna era traicionero. Sí, o sea, ¿qué onda, no? O sea, en el PT yo no creo que Ricardo Mejía se quiera bajar. Después además su esposa acaba de decir que fue una endeja por haber creído en Andrés Manuel, en el proyecto de López Obrador. Yo creo que el PT no va a declinar, pero el Verde a nivel nacional dijo, sí, el Verde declina a favor de Morena. Y luego vemos al candidato del Verde en Coahuila, Lenin, diciendo, no. Yo no. Yo no, o sea, y la queso. Y la queso. Y la queso. Yo no me bajo y la queso. O sea, ¿qué está pasando con los partidos políticos? O sea, una dirigencia nacional que no se pone de acuerdo con su dirigencia estatal. ¿Qué estamos viendo? Yo sí veo una crisis muy ya aquí, o sea, quizás es una crisis que lleva años y décadas, pero yo creo que ahorita ya estamos a ver un colapso y la verdad es que yo lo esperaría. Que los partidos políticos que se tengan que esforzar por dar buenas opciones congruentes a las que de verdad arropen, no como a Lenin, que ahorita ya lo está dejando así el Verde, que por cierto también Manuel Velasco sigue insistiendo en que él podría ser el candidato presidencial, pero que también se reunieron las corcholatas de Marcelo Ebrard y de Monreal con la dirigencia del Verde. O sea, estamos viendo ahí un relajo, todo se está moviendo muy cañón. Y al final se está moviendo a niveles populares partidistas y la ciudadanía se queda estancada, es la que realmente sufre todas estas divisiones. Porque ellos no piensan en los demás, piensan en su futuro, en su carrera política, en mantener un trabajo, conseguir otro puesto, y quien siempre se ve perjudicado de todas estas decisiones es la propia ciudadanía. Sí, que de repente se queda, bueno, ¿y ahora cuál elijo? Y por eso es que lleva años y años y décadas ganando el abstencionismo en una contienda electoral. El ganador rotundo de esto, porque sí lo dice, 30 millones AMLO, pero ¿qué son 30 millones en un padrón electoral de qué? ¿90? Aproximadamente. ¿Quién gana? La abstención. O sea, a mí sí me parece algo a reflexionar y que tienen que irse los partidos políticos. El diputado Jorge Triana ya hizo también una propuesta como de ciertos puntos para sociedad civil, para elegir al candidato. Ajá, que ese tipo de propuestas y proyectos se me hacen muy interesantes y que creo que es algo que debería de revisar justo la partidocracia. Y es lo que vamos a ver.
Entonces, no sé si quieras agregar algo, Antonio, ya ahorita ya para terminar con este programa que se nos fue rapidísimo, la verdad. Claro, es que cuando disfrutas estar en estos espacios y Y el hacerlo, chisme. y el chisme y lo que te gusta, pues el tiempo vuela. Yo me enfocaría que, además de que el abstencionismo es lo que gana siempre en las elecciones, también lo que predomina es el voto de castigo. Uy, Y este mismo voto de castigo es lo que estamos volviendo a ver y seguramente siempre lo vamos a ver, así como pasó en 2018. Es lo que está llamando el presidente como del plan C en 2024. Es como de voto masivo, plan C, porque Morena busca esta mayoría calificada en el Congreso para, con esto mismo de la Suprema Corte, de elegir a los ministros de votación popular. Entonces, además del abstencionismo, vuelvo a repetir, es el voto de castigo. Es como de, también la ciudadanía lo aplica y por esto ganó Obrador esta elección. Como de, ya me cansé del PRI, pero no hay otra mejor opción, pues todo en contra. Todo en contra, no. Dejas de ver propuestas, dejas de ver qué te conviene o qué te beneficia. Ya no tanto pensar en qué te conviene, pero siempre va a pasar esto si no hay un buen sistema político, no hay buenas propuestas y también congruencia entre los mismos partidos y políticos, porque así como estamos viendo que se dividen, ya no sabes qué legislador, qué candidato, qué político trae una agenda. De repente es muy cambiante y por lo que tú lo apoyabas, ahora ya no es. Y te quedas tú también en blanco y digo, bueno, ¿y ahora quién apoyo? Si toda mi vida estuve apoyando a X legislador o a X legisladora, ¿y ahora con qué me quedo? Entonces siempre el que pierde es la propia ciudadanía. Ay, muy triste esta reflexión, pero yo me quedo con el que hay que invitar. Te invito a ti, Bebé de Luz, de verdad, Brillo Escucha, a que por favor en estas elecciones revises proyectos. Si llega la candidata, si llega el candidato a tu puerta, exígeles rendición de cuentas, que te diga cuándo va a regresar, cómo vas a medir lo que va a hacer, cómo va a comprobar que lo que te promete se cumplió. Ese tipo de cosas, bebé, son a las que tenemos que aferrarnos ahorita, ¿no? Porque mientras este sistema de partidos siga funcionando en México como funciona ahora, no nos queda de otra más que de verdad hacer caso omiso a esas campañas de ¡ay, medio metro! ¡ay, el otro medio metro! No, sino de verdad ver las propuestas, los planes, la trayectoria de la persona que la acompaña, porque tampoco es que nos estén dando cuadros nuevos los partidos políticos, nos están dando, y creo que ese es el plus de Alejandra del Moral, que en realidad ella casi que algo le hayan comprobado, no, pero que haya dado resultados en donde estuvo, eso lo tendrá que decidir la ciudadanía. Y esta falta de cuadros nuevos creo que es lo que nos obliga más y más y más a ver proyectos y no partidos y no colores. Y yo creo que con esto me quedo, Antonio, y muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí en Madre Patria. Eres un ser lleno de luz, que se escucha una cortina de brillitos para ti, Antonio. Gracias por el gran contenido que nos generas en TikTok y en Instagram, por todo este aprendizaje y este conocimiento que estás dispuesto a compartirnos. En realidad, yo te agradezco y te aprendo todos los días, así que vayan a seguir a Antonio en sus redes sociales, las voy a dejar aquí anotaditas para que no se te pierdan, y pues muchísimas gracias, bebé. Muchísimas gracias, Ana. Sabes que es todo un gusto compartir espacio siempre contigo y siempre se aprende algo nuevo, siempre se aprende algo nuevo, y estos podcasts, estos contenidos que producimos Alma y yo en distintas plataformas, que podría decir que es nuestra primera colaboración entre ambos proyectos que tenemos. No hemos sacado algún carrusel o algo juntos, deberíamos, está en la agenda. Sí. Pero muchísimas gracias por la invitación y sabes que siempre serás bienvenida en este proyecto que también manejo. Ay, muchísimas gracias a Comunicación Política México, y pues sigamos construyendo y creyendo en que si nos informamos y si nos involucramos, las cosas sí pueden cambiar, porque ya las estamos cambiando. Justo eso, es informarnos, involucrarnos y a transformar nuestro mundo, porque si nosotros cambiamos, cambia todo. Así que pues muchísimas gracias, Bebé de Luz, te deseo una excelente semana, te mando muchos brillitos. Bueno, bye. Bye bye.